Algunos elementos te he brindado meramente. Yo creo que tú conoces por la experiencia, has tenido contacto con esta información sin necesidad tal vez de haberla recibido o leído, ¿no? Las has experimentado, ¿sí? Pero es importante aquí que ahora apliquemos lo que pudimos haber agregado a la información que ya teníamos para lo siguiente, ¿sí? Nuevo caso, license, ¿de acuerdo? Tenemos el caso de un paciente, Juan Pérez, de 38 años, masculino de 30, con traumatismo cerrado de tórax, ¿ya? Y hemotórax. Va a ser llevado de un hospital de apoyo a un hospital nacional de cirugía torácica, ¿sí? Y usted está encargado del traslado. El contexto clínico es de que el paciente sufrió un accidente de tránsito hace una hora, ingresado por disnea, hipoxia y dolor torácico. Se coloca un tubo de drenaje del lado izquierdo, dicen, con 300 ml de sangre drenados, ¿sí? Es entubado por deterioro ventilatorio. Muy bien, ya tenemos el casito ahí. License, vamos ahí. ¿Qué haríamos primero para iniciar un traslado o antes de iniciar un traslado? Algo tan sencillo, el checklist, ¿no? Previamente que ya se debió haber hecho. Y lo que importa aquí, o bueno, lo que también importa aquí es la evaluación de las condiciones del paciente. ¿Está? Ahí están las condiciones del paciente con el tubo endotraqueal, perdón, con la vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y la exposición. Lo que vamos a hacer ahora, licencia. Bueno, ya aplicaste tu checklist, eso no aplica para ti ahorita, ¿no? Definir contraindicaciones relativas, simular el monitoreo de acciones de saturación de traslado y ejercer un reporte de ESVAL. Pregunta, el paciente, ¿dónde está? Perdón. Este paciente, de acuerdo, ¿cuáles serían sus contraindicaciones para su traslado? Te los voy a poner ahí, ¿sí? ¿Cuáles serían las contraindicaciones para su traslado? ¿O es trasladable? ¿Hay algo que genere contraindicación a su traslado? Veamos, ¿sí? Hay una ligera hipotensión persistente. Bueno, más que hipotensión, una presión límite, ¿no? Riesgo de deterioro hemodinámico, por supuesto que sí. Esta presión está compensada gracias a que la frecuencia cardíaca la está compensando con su 118 por minuto. Pero miren algo importante, la piel está fría. Y además de eso, esta presión está siendo compensada con noradrenalina. En fin, hay un riesgo, ¿sí? Lo cual generaría una situación relativa, ¿ya? Pero no está, no está por debajo de los valores normales, ¿no? Posible resangrado, claro que sí, hay un riesgo de motoras, recurrente, masivo traslado. Confirmar la fijación y la permeabilidad del drenaje torácico, llevar el sistema de drenaje cerrado extra por si acaso se nos llene el que estamos utilizando en ese momento. Uso y mantenimiento de los vasoactivos que estamos utilizando. Monitor no invasivo sin alarmas activas y acceso venoso limitados. Lo ideal debería ser ajustar esto de los accesos venosos, ¿no? Tener uno solo quizás no vaya a ser algo muy eh, efectivo, ¿sí? Entonces, contraindicaciones absolutas no tenemos, ¿cierto? Pero sí relativas en relación a la preparación, ¿sí? En relación a la preparación. Iniciamos el traslado, license. License, ya hemos resuelto e iniciamos el traslado. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Seguir circulando el ABCD, ¿cierto? Seguimos circulando el ABCD. Les comento, la vía aérea, el tubo endotraqueal, aparentemente está permeable a la auscultación. Hay ruidos, murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. Las pupilas están isocóricas reactivas hasta el momento. El paciente presenta un RAS de -3, ¿sí? Entubado. Y esos son sus signos vitales. ¿Todo bien, license? ¿Hacemos algo? Acá hay una propuesta. Vigilar la presión, claro que sí, Loti.
Eso, Loti, muy bien. Miren, Loti nos propone algo, nos dice, hey, hay que estar vigilando esa función respiratoria, esa función ventilatoria, porque, perdón, la función hemodinámica, porque hay un riesgo de sangrado. Estamos trasladando a un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito y posiblemente está sangrando, ¿no? Tenemos que llevarlo lo más antes posible. Ya está con condiciones, ¿sí? Para traslado. Estamos llevándolo, pero hay que mantener esa monitorización, como bien dice Loti, ¿sí? Entonces, verificar la hiera y la auscultación de aspiración de fijación del tubo traqueal, revisar el drenaje torácico, si está bloqueado o lleno, y evaluar los parámetros ventilatorios de la presión pico, corriente o FIO2 también estarían dentro de el manejo del mismo o la vigilancia. Y muy bien, como dijo Loti, estar vigilando ese estado hemodinámico, ¿de acuerdo? Y para hacerlo más extenso, incluso Loti y demás, ¿sí? Estar rotando el ABCD, ABCD, ABCD en todo el momento durante el trayecto. ¿Sí? Cada 5 a 15 minutos. Muy bien. Y en un reporte ISBAR, permítanme leérselos. Ustedes lo han llegado al paciente, acaban de llegar al centro de destino. Buen día, licenciado. Soy el licenciado Jonathan, responsable del traslado asistido interhospitalario desde el Hospital de Apoyo. He traído al paciente Juan Ramírez, varón de 38 años, ¿sí? Quien ingresa a esta unidad, hemos llegado a las 11:20 a.m. del día de hoy, 10 de julio, proveniente del hospital, bueno, en este caso, digamos, Hipólito, ¿no? Del área de emergencia, ¿sí? Situación. Paciente con diagnóstico de trauma torácico cerrado con hemitórax izquierdo, post-accidente vehicular. Actualmente está entubado con tubo endotraqueal número 8 bajo ventilación mecánica en modo volumen controlado, con una PIP de 5 centímetros de agua, más una FIO2 al 100%. Está recibiendo noradrenalina 0,1 microgramo kilogramo minuto en bomba de infusión durante todo el trayecto. Esto también asociado a una sedación con midazolam y fentanilo que están manteniendo un RAS de -3. Antecedentes. Pacientes sin antecedentes médicos conocidos a propósito. Se entubó en el hospital de origen, esto es un antecedente porque no me entubó en el hospital, estamos entregándolo, de origen por el deterioro agudo de la respiración. Se colocó un drenaje torácico izquierdo, el cual evacuó 300 ml de sangre inicialmente. No presentó nuevos sangrados activos durante el traslado. El drenaje se mantuvo funcional y sellado en todo momento. Bueno, le comento algo más. Los signos vitales actualmente están entre 90 y 96% con el FIO2 al 100%, una frecuencia de 105 a 110 por minuto, todavía latente a sangrado, ¿cierto? Una presión arterial de 95 a 65 a 160, ¿no? Durante el traslado, han sido varios periodos de toma, frecuencia respiratoria entre 18, temperatura 36,7, un RAS de -3, un drenaje con 20 ml durante el traslado meramente sin fuga de aire, ¿no? Le comento además que no hubieron eventos durante el trayecto, el monitor multiparámetros, capnografía y bomba de difusión funcionaron con total normalidad y se documentó la bitácora cada 15 minutos. O sea, se tomó los signos vitales cada 15 minutos, ¿no? Bueno, licenciado, muchas gracias por recibir al paciente y le recomiendo por favor que mantenga la vigilancia continua de la vía aérea y el drenaje torácico por riesgo de sangrado, ¿sí? Continúe con el soporte vasoactivo según indicación médica y mantenga la sedación y monitoreo hemodinámico, ¿de acuerdo? Esto es una propuesta, insisto, ¿de acuerdo? Podemos adaptarla a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de reportar, pero miren, es un orden lógico de las actividades, de los procesos, ¿no? Que se pudieron haber suscitado durante un traslado. ¿Sí? Muy bien, colegas, excelente trabajo en este traslado, les felicito, ¿no? La evidencia muestra que el manejo fue seguro y ordenado, la vía aérea asegurada, el monitoreo continuo. Loti, muchas gracias por la sugerencia de estar vigilando el estado hemodinámico, porque es un paciente que podía resangrar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y la presión arterial muy vigilada, gracias a que Loti nos ha estado sugiriendo también ello, ¿ya? Bien, ¿dónde estás? Aquí, aquí. Ya, muy bien. License, un último caso, ¿sí? Y con esto cerramos. Tenemos un paciente en emergencia del sur, digamos, Juan Carlos Vega, 47 años, casado, ¿sí? Va a ser trasladado de un hospital a otro, ¿ya? El motivo, ingreso por trauma cefálico con contusión torácica posterior al accidente de tránsito, ¿sí? Chocó contra un muro. ¿Ya? Antecedentes, ahí los tienen. Relato cronológico, el paciente estaba conduciendo un automóvil particular cuando impactó contra un muro.
Fue hallado inconsciente. Emergencia reporta un Glasgow de 6, o perdón, el SEM, el Sistema de Atención de Emergencia Extrahospitalario, reporta un Glasgow de 6. Se colocó collarín cervical y se trasladó en ambulancia de tipo 3 a shock trauma hacia nosotros a las 9:20. Bueno, Glasgow 6, pupilas isocóricas reactivas, frecuencia respiratoria de 32, saturación 87, con uso de músculos accesorios, cardiovascular 118, PREA de 92,56, tórax con contusión de nemitórax derecho, murmullo vesicular abolido en base derecha, abdomen blando, sin signos de trauma, pálido, diaforético, pálido, diaforético, miden esa temperatura, 35,8, vía aérea, bueno, entubado ya, con un tubo número 8 y un CAF a 28 centímetros de agua. Las placas muestran emisoras derecho, hemotórax derecho moderado, un TEC con cráneo, bueno, un TEC severo, ¿no? No, con un hematoma, perdón, subdural izquierdo, hemograma en 13,2 leucocitos en 15.000. Por favor, vayan viéndolo conmigo. pH en 7,31, PO 68, ¿sí? Procedimientos realizados, la intubación como tal. Está con el ventilador con un volumen control, ¿no? Con FIO2 al 100%, PIB de 6, frecuencia respiratoria 16, drenaje torácico, se acaban de retirar 300 ml, vía central yugular derecha, midazolam 5 miligramos hora, fentanilo 100 microgramos hora, noradrenalina 0,05, sonda nasogástrica abierta, modificada activa, monitorización multiparámetros, ¿de acuerdo? Bien, el plan, dicen, usted tiene que llevarlo, ¿de acuerdo? Y esta vez va a ser un viaje aéreo, ¿ya? Va a llevarlo en helicóptero, dicen, ¿de acuerdo? Medicina intensiva, usted está formando parte de este equipo, ¿ya? Y bueno, tiene todos los equipos, ya se han hecho los checklists necesarios, ¿de acuerdo? Ahora tiene tres bases que realizar, licenciados, y mis técnicos también. Evaluación inicial, inicio del vuelo y monitoreo inicial y preparación de reporte ISBAR. Vamos. Compañeros, ¿qué elementos del ABCD están comprometidos en el caso? Va a trasladarlo, ¿ah? Así es que tiene que determinar si es trasladable o no. ¿Qué elementos del ABCD creen ustedes que están alterados? Está entubado, pero requiere verificación del CAF y fijación o no. Sí, ¿no? Va a ser trasladado en avión. O perdón, va a ser trasladado en helicóptero. De todas maneras, va a haber un aumento en la altitud. Estos valores del CAF podrían aumentarse por la altitud. En la función respiratoria, la saturación es baja, hay una contusión pulmonar y un emisoras que afecta la ventilación, está hipotenso, taquicárdico, ¿sí? Y con una leve hipotermia de 35,8. Licens, ¿es trasladable en estas condiciones? ¿Qué opinan? ¿Quiénes creen que debe ser trasladado ya? ¿No? Ojo, es de un hospital a otro, ¿ah? No, claro que no, Martín. En esas condiciones va a morir en el avión, o quizás ni llegue al avión, o al helicóptero, perdón. Muy bien. Eh, Acá hay un comentario más, perfecto. Estabilizar primero, claro que sí, Carolina. Es prioridad, ¿sí? El paciente está actualmente en condiciones de ser trasladado. Usted dice que no. ¿Por qué? No hasta completar la estabilización, como bien dijo Carolina, ¿sí? Bien dijo Carolina y bien dijo Martín, ¿sí? Necesita sí o sí una vía aérea asegurada. Hay que mejorar el CAF para controlarlo porque va a aumentar la altitud a la cual va a estar el paciente. La ventilación mecánica debe optimizarse porque tal vez los parámetros no son adecuados para este paciente. Mejorar tal vez la sedación, ¿no? Drenaje torácico permeabilizado, temperatura corregida y soporte vasoactivo. Abrigarlo tal vez, ¿cierto? Para el traslado. Contemplen que la altura, y es más, siendo un helicóptero, las condiciones pueden ser un poco más frías, ¿no? Y contemplen de que no tenemos presurización en ese contexto. No existen helicópteros con elementos de presurización. Muy bien.
¿Qué medidas específicas deberían aplicarse, no? Que creo que ustedes lo deducen rápidamente. Confirmar la posición del tubo no está de más, fijar el tubo de manera más, más contundente porque va a ser trasladado, cuidar ese CAF, agua o si desean aire, pero contemplen de que esa presión no debe ser tan excesiva. Aspiración, si hay secreciones, evaluar el puerto subglótico si tiene disponible, ¿no? Que era esa segunda línea, ¿no? Además del piloto. ¿Cómo se debe verificar y ajustar la presión del CAF antes del despegue? Con un manómetro, ¿no? Se recomienda entre 20 a 30, que es lo que usted utiliza en su hospital seguramente. Ahora, esto no tiene esa posibilidad cuando lo llenamos con agua, ¿no? Entonces, pero venga, riesgo-beneficio, ¿no? Si con el agua podemos hacerlo mejor, el traslado, perfecto, ¿no? Porque contemplemos de que en el aire esto se va a el aire se va a expandir, pero existen dispositivos o ventiladores que pueden mantener presiones en el balón de neumotaponamiento constantes. En vuelos no presurizados se recomienda verificar nuevamente y durante el vuelo, ya que los gases se expanden. Varias veces hemos repetido eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre humidificación activa y pasiva y cuál es la más adecuada en este caso, licenciados? Propongan, ¿ah? A propósito, insisto, no hay respuesta equivocada, ¿sí? ¿Qué humidificación ustedes sugerirían? ¿Activa o pasiva para el helicóptero? El espacio es más angosto, va a haber muchas más vibraciones. Para humidificación activa tal vez requerimos más cosas, ¿no? Puede que la humidificación activa sea un poco más efectiva, ¿no? Porque es más completa, ¿no? ¿Sí? Pero la pasiva es mucho más sencilla de manejar. Bueno, acá nos dice pasiva, claro, Martín, ¿no? Podría ser una opción un poco más funcional, ¿no, Martín? Podría ser mucho más funcional y además porque el trayecto no va a ser más de 48 horas idealmente, ¿sí? No, o no va a ser mayor de 48 horas. Entonces, eh, puede ser mucho más ideal tal vez utilizar un pasivo, ¿no? En este caso se debe humidificar de manera activa, si es que tenemos los dispositivos compactos para hacerlo por la altitud y el aire seco del helicóptero, pero si tienes una humidificación pasiva, no estaría de más, ¿no? Por el tema, insisto, del contexto, ¿no? El espacio tan angosto, ¿no? Pero hay ventiladores que tal vez puedan tener dispositivos de humidificación activa compactos que nos puedan ayudar en este proceso. ¿Qué cuidados de enfermería están indicados para prevenir la neumonía asociada con la ventilación mecánica durante el traslado que vamos a hacer? Ya lo vimos ayer, ¿no? Elevamos su cabecerita, higiene oral clorexidina antes de salir, ¿eh? Control de la presión del CAF, ¿sí? Para que no haya microaspiraciones, aspiración subglótica, evaluación de extubación diaria si procede, y higiene de manos y técnica estéril. ¿Qué riesgos fisiológicos presenta un paciente con ventilación mecánica en helicóptero no presurizado? Hipoxia hipovárica, expansión de los gases, vibración de ruidos, temperatura. Entonces hay que contemplar esto que vamos a sufrir posiblemente en el trayecto, ¿sí? Eh, Posiblemente va a pasar. Así es que mejor prevenir estos efectos físicos, ¿no? ¿Cuál es la importancia del monitoreo continuo en capnografía, ¿no? Permite verificar la ventilación, permite verificar la colocación correcta del tubo endotraqueal, ¿no? Y bueno, una caída brusca puede indicar también hipoperfusión o embolismo pulmonar. ¿Qué factores podrían influir en una caída de la presión arterial en los primeros minutos? La aceleración al momento del despegue, ¿no? La vasodilatación inducida por la sedación, disminución del volumen circulante efectivo y la hipoxia y la disfunción miocárdica. Aceleración producto, ¿no? Del ascenso. Eh, y bien, llegamos a la zona de destino. Permítame volver a salir, ¿no? Identifico, buenos días, soy el licenciado Carlos Ramos, enfermero responsable del traslado de aéreo asistido del Hospital de Emergencia Sur. Les entrego al paciente Juan Carlos Vega Muñoz, varón de 47 años con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo y contusión pulmonar derecha. Situación, el paciente se encuentra entubado y con ventilación mecánica en modo volumen controlado, bajo sedación continua y soporte vasoactivo leve.
Fue trasladado por indicación médica para evaluación y manejo neuroquirúrgico urgente. Antecedentes clínicos. Sin antecedentes médicos relevantes, el accidente ocurrió hace aproximadamente 3 horas. Fue entubado de emergencia en el hospital de origen debido a compromiso neurológico y dificultad respiratoria secundaria a contusión torácica. Se colocó un vendaje pleural izquierdo, el cual evacuó 400 ml de sangre y se ha mantenido funcional durante todo el traslado. Evaluación durante el traslado. Durante el vuelo no se presentaron eventos adversos. Se mantuvo un monitoreo multiparamétrico y continuó con signos vitales estables. La sedación fue mantenida con fentanilo y midazolam en bomba de infusión. Se realizó control de CAF en dos ocasiones. ¿De acuerdo? Durante el traslado se realizó la medición del CAF en 2 ocasiones, que pueden ser más a propósito. ¿Sí? Humidificación activa funcional y sin necesidad de aspiración adicionales. Se recomienda vigilancia continua de la vía aérea, control de la presión del CAF, verificación del drenaje torácico y monitoreo neurológico estrecho. Continuar con la sedación y soporte hemodinámico según indicación médica. La hoja de traslado, bitácora de los signos vitales y registros y medicamentos administrados están completos y firmados. Que tenga buen día. ¿De acuerdo? Y acabamos de reportar al paciente con este reporte ISBAR que les comentaba. ¿Sí? Muy bien. Bien, licenciados y técnicos. Con esto estamos ya finalizando esta parte del curso, o perdón, discúlpame, de los temas, no es del curso, de los temas, ¿sí? Entonces, contemplemos, la fisiología del transporte comprende con claridad los efectos de la altitud, la hipoxia y el espacio de los gases. La aceleración, desaceleración, la altitud son elementos que van a mermar el estado hemodinámico o respiratorio de alguien. El ABCD debe aplicarse en cada momento, antes, durante y después del traslado de los pacientes como tal. Los cuidados en la ventilación mecánica, bueno, demostraron dominio en la fijación del tubo endotraqueal. Ustedes acaban de revisar varias veces ese tubo endotraqueal, el control del CAF, ¿no? La aspiración de secreción y humidificación activa que mencionaron en el primer caso. La prevención de las neumonías asociadas al ventilador van a ser determinantes también, pues cierto, ¿sí? Recordemos que la aspiración, microaspiración puede ser contraproducente, ¿sí? Puede generar las infecciones como tal, que a propósito, posterior a las 4 horas pueden ser por bacterias resistentes, ¿no? Que vimos ayer, ¿no? Como por ejemplo, el Acinetobacter baumannii, ¿no? Y el ISBAR, que es un método de comunicación que podría presentar de manera quizá un poco más clara el estado clínico de un paciente. Bueno, dicen, los invito a seguir consolidando su rol como profesionales críticos en el traslado seguro de los pacientes. Excelente trabajo el día de hoy. Agradezco su participación. Y bueno, si verdad, no podemos dejarlo detrás. En relación al traslado aéreo de las gestantes, el riesgo está, licenciados, en que la aceleración y desaceleración, uno, pueden generar el desprendimiento prematuro de la placenta. ¿De acuerdo? Entonces, para el traslado de una persona tiene que ser evaluada y lo determina, bueno, obviamente como siempre, ¿no? Para cualquier paciente lo determina el médico el traslado, pero los riesgos, mejor hablemos de eso, ¿sí? Los riesgos están en la ruptura prematura de la placenta, ¿sí? También el otro riesgo es la estimulación del parto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Iniciar un parto prematuro, ¿de acuerdo? Y lo otro, eh, a pesar de la presurización de la cabina, podría presentarse hipoxia fetal. ¿Dicen? ¿Sí? Técnicos, a pesar de la presurización, ¿sí? Las guías nos hablan de que podría haber hipoxia fetal. Tal es así que se sugiere que si la paciente tiene menos de 28 a 30 semanas, no debería ser trasladada, ¿no? A menos que la situación lo requiera. Si la situación lo requiere, uff, se traslada, pero con los riesgos que se está conociendo en estos momentos. Ruptura prematura de placenta, parto prematuro, hipoxia neonatal, ¿de acuerdo? Evidentemente, si aquí es salvar a la mamá meramente, nada, pues el traslado, la decisión del traslado no va a ser tan compleja quizás, ¿no?
Pero si se intenta salvar a los dos, estas son las condiciones en las cuales con las cuales podrían enfrentarse durante el traslado aéreo, ¿no? Bien. Vicens, ¿alguna pregunta, acotación al tema? ¿Sí? Con esto ya cubrí, perdón, esa deficiencia, ¿no? Y disculpen también por no haberlo contemplado en el traslado aéreo. A ver, veamos aquí. El traslado de pacientes críticos debe ser siempre con acompañamiento médico. Sí, por supuesto que sí. Aide, inclusive agregaría algo aquí, Aide. ¿Sabes qué? Siempre debería ser con un enfermero y idealmente un técnico. ¿De acuerdo? El médico solo no va a poder trabajar esto. Le comento algo, Aide. Bueno, vamos a hacer esto en las simulaciones, pero el talento personal, ¿de acuerdo? El talento personal es insuficiente. ¿De acuerdo? El talento personal es insuficiente. Quieras o no, ¿de acuerdo? En un traslado, los riesgos que demanda, principalmente, y como estás enfocándote en la parte traslado de pacientes críticos, ya, principalmente en los pacientes críticos como tal, las complicaciones, como ya viste, son bastante complejas, Aide. Lo más probable es que ya debes haber pasado algunas circunstancias significativas, como por ejemplo, no sé, un traslado con hipotensión, una gestante sangrando, ¿no? Ya de por sí, o en este caso, de la ventilación mecánica, vimos que el 50% de las posibilidades de morir están ya instaladas en el paciente por el ventilador. Dios no quiera que pase que en el trayecto, pucha, se pueda generar algún problema y sí, vas a requerir de él. No sabemos todo, Aide, ¿de acuerdo? Podemos tener la experiencia, pero no lo sabemos todo. Entonces, el galeno tiene información que puede colaborar significativamente con la estabilización o la seguridad del traslado de un paciente. Ojo, estamos hablando de la seguridad, ¿no? Del paciente. Pero también, si no tienes enfermero, ¿de acuerdo? O su técnico, epa, eh, el licenciado especialista en unidades críticas o con experiencia en un traslado como tal, está entrenado para procedimientos muy específicos, ¿de acuerdo? El más sencillo es la canalización compleja, la canalización como tal, ¿ver? No cuentan habitualmente con estas habilidades el galeno. La preparación de los medicamentos, la experiencia de los efectos de los medicamentos, cómo colocar esos medicamentos, ¿de acuerdo? Incluso teniendo esa función o teniendo esa habilidad posiblemente el galeno, es imposible hacer dos cosas a la vez. Mm, que yo sí puedo, que yo sí puedo. No, Aire, es tranqui. En una situación crítica, contempla que las emociones pueden mermar tu efectividad. Aún haciendo una sola función, pueden mermar tu efectividad. Imagínate querer hacer dos cosas a la vez. Y un paciente crítico, como vimos en los casos Aide, y demás, vimos que, a ver, la función circulatoria, la función respiratoria, la función vía aérea, a ver, mientras que el galeno está atendiendo la vía aérea, la circulatoria ya fue. Le va a colocar un tubo endotraqueal, pero el Avance, paciente avance. ya no tiene pulso. O viceversa, Yo te voy a tenemos a dar, alguien pero en la quien mesa estamos está manejando la limpia. circulación, pero ya no respira. Y cuando Pasa, queremos ir a pasa, atenderlo, pasa, pasa, la hijito. vía aérea ya se obstruyó, ya Pasa. no es factible manejarla tan sencillamente. Entonces, eh, el talento personal es insuficiente, colegas. Para las películas, sí, o sea, las películas, sí, pues, ¿no? Siempre aparece un salvador y ese salvador es lo máximo, pues. No, 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 no. En la vida real no es así. En la vida real, el equipo de salud está contemplado como su técnico, su licenciado, su médico, ¿de acuerdo? Es el elemento más elemental, ¿de acuerdo? Es el equipo más elemental para el trabajo completo de un paciente. Sí o sí, no, no, ninguno de estos es un ente omitible, ninguno, ¿de acuerdo? Porque uno solo, ya partiendo nomás por el hecho de que una sola persona no puede atender el ABCDE. Literalmente es imposible que una persona pueda atender el ABCDE de manera efectiva, ¿sí? Porque mientras vas atendiendo el A, la B se alteró. Y si vas atendiendo el B y el A, la C ya la dejaste de lado, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, solo por ese aspecto, sí, en un paciente crítico debe ir el médico. Y también por el hecho de que el galeno está entrenado justamente para identificar situaciones
eh, situaciones diagnósticas médicas complejas, claro que el enfermero también puede hacerlo, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Porque un título no me limita a mí para aprender, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, el galeno tiene la autoridad incluso para determinar cuál es el tratamiento específico a llevar, ¿sí? Eh, entonces, por múltiples factores, sí, el médico siempre debería acompañar al paciente crítico, ¿sí? Siempre debería acompañar al paciente crítico. Igual que el enfermero, igual que el técnico, insisto, ¿ah? Es el equipo elemental de atención de pacientes, ¿sí? Gracias a usted, Aide. Gracias a usted, licenciada Aide, perdón. Bueno, Incluso hay circunstancias en las cuales podemos tener una placa de tórax, licencia. Y bien, usted puede ser un capazo colocando un tubo endotraqueal, ¿ah? Entuba, manejas el ventilador perfecto, pero por ahí no te entrenaste, pues, en interpretar una tomografía, un rayos X, ¿no? Epa, lo necesitas al doctor. El doctor va a fortalecer eso que capaz tú no tienes. Y viceversa, ¿no? El doctor, venga, quizás no tenga la habilidad de hacer una RCP muy buena, efectiva, quizás incluso no tenga la habilidad para desfibrilar, nunca lo ha hecho. Entonces usted va a entrar con esas habilidades a complementar un equipo. Entonces la fortaleza está en eso, ¿no? En que cada uno va a aportar ciertos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, todos son importantes o relevantes en ese contexto. ¿Alguna pregunta más, quizás? ¿O estamos ya satisfechas? ok, Yo- tenemos aquí al estimado Jaime Belito. Voy a cederle el micro. Oh, Para- gracias. Ya, listo, estimado Jaime, para que pueda... Listo. Buenas tardes con todos, licenciado, justo a manera de comentario, ¿no? Yo, Por le favor. quería brindar, por ejemplo, de que nosotros como enfermeros, o bueno, en la atención prehospitalaria aún nos falta bastante, ¿no? Eh, Bueno, Siendo a veces, yo veo en los traslados que realizan, en la experiencia, ¿no? Que a veces claro, hay, claro, ¿no? El trauma shock del Hipólito. A veces los colegas nos traen, ¿no? Pacientes de Chosica, de Huaycán, esos hospitales. Y a veces ellos vienen y desconocen qué ha sucedido con ese paciente, ¿no? No sé qué sucede en esas instituciones de que a veces el enfermero que viene en el traslado no está claro, preparado a veces, ¿no? Porque tú les preguntas qué ha pasado o que te reporte así como usted nos está enseñando, ¿no? Y a veces desconocen ellos, ¿no? Entonces, claro, sería un punto muy importante, ¿no? En cuanto a la atención prehospitalaria, fortalecer en esas instituciones, ¿no? Porque se ve bastante deficiencia en el momento de traslado de esos pacientes críticos. A veces los pacientitos llegan ahí al hospital llenos de secreciones. Un paciente, a veces, la vez pasada llegó hipotenso, a pesar que estaba con vasopresores, y no sé qué sucede para que llegue a ese tipo, ¿no? Llegue así ese paciente en el traslado. Tal vez es claro, desconocimiento, o no hay un equipo tal vez especializado, se puede decir, para traslados y el paciente llega así bien crítico claro. a nivel trauma shock, ¿no? Entonces, sería bueno, ¿no? De que este Sí, tipo de capacitaciones se puedan replicar en todas las instituciones para que se fortalezcan este tipo de conocimientos para el traslado. Nosotros mismos a veces también salimos, a veces llevamos pacientes a tomografía y ha claro. sucedido en unas circunstancias, ¿no? Cuando uno desconoce cómo debe ir ese paciente. Entonces, yo le felicito, más bien, gracias por sus conocimientos. Sería bueno, como le menciono una vez más, replicar todo esto en las otras instituciones, ¿no? Porque al final somos nosotros los que trasladamos a esos pacientes, ¿no? Entonces, sería muy bueno eso. Nada más ese sería mi comentario. Primero, Jaime, agradecerte, me emociona muchísimo, Jaime,
esto haya generado esta impresión en ti, ¿no? De querer, o sea, no quedarte con esto, ¿no? Sino que trasladarlo incluso a colegas que tal vez aún no han tenido acceso a esto y evidentemente, pues, esto genera de que en tu experiencia y en la experiencia seguramente de los demás hayamos observado errores que, uy, pudo haberse tal vez prevenido, ¿no? Pudo haberse prevenido, hey, pero debimos haber hecho esto, debiste haber hecho esto, ¿no? Entonces, me alegra mucho, Jaime, ese desprendimiento que tienes de querer compartir esto con otros, ¿no? Y venga, Jaime, nada, me sumo a tu deseo. Es más, no solo deseo, incluso voy a procurar hacerlo aplicativo. Te comento que tenemos algún contacto con el Hospital Huaycán, ¿no? Que se está generando de parte personal, de manera, de título personal. Y bueno, gracias por la acotación, gracias por la orientación. Y sí, Jaime, sí, se va a dar, se va a dar, se va a dar. Yo pertenezco al Hospital Vitarte a propósito y intentamos hacerlo esto. eh, a veces, como les comentaba, una sola persona, el talento personal no es suficiente, ¿de acuerdo? Y a veces convencer a los demás también de que esto debe darse cuesta un poco. Entonces, nada, me sumo a los deseos del licenciado Jaime y agradezco las palabras que me han dicho hacia mi persona, ¿sí? Y venga, esperamos pues, Jaime, que también nos acompañes en esto, Jaime, ¿no? Que la información, la experiencia con la que cuentas, pues, en conjunto, ¿no? La compartamos con los colegas que tal vez aún no han tenido acceso, ¿sí? Dios no quiera, no quiero tampoco ni lo deseo, ¿no? Pero de igual manera yo te voy a cuidar a ti, ¿sí? Bueno, compañeros en general, gracias Jocelyn también por acompañarnos en esto y por permitirme la oportunidad de darme el beneficio de poder estar con estos licenciados y técnicos seguramente. Gracias nuevamente con todos y muchas gracias por su participación. Con nosotros nos estaremos viendo el día sábado, ¿sí? Ujú, Permiso y buenas correcto. tardes.